إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Vale, hoy estamos en la clase número 35, ya finalizando casi el libro de Usul al-Thalatha. Estamos en el tercer principio, que es conocer a tu profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, a ver, un momento, quiero entrar alguien. No sé. Bueno, entonces, habíamos la semana pasada, acabamos la clase diciendo de que la religión del Islam es una religión perfecta para todo momento y para todo lugar. Y que Allah nos dice en el Corán, en Surah Al-Ma'idah, este día he perfeccionado vuestra religión y completado mi favor con vosotros, y he elegido el Islam como vuestra religión. Está completa, Allah no se ha olvidado de nada. Es una religión completa y nadie puede decir, no, es que es una religión que solo era para el tiempo aquello de los árabes o en la época del profeta, las cosas han cambiado. No. El Islam es totalmente, se puede practicar el Islam en la época del profeta Sallallahu perfectamente y en esta época. No hay ninguna diferencia. Entonces, sabemos que la revelación se paró después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ya no hay más revelación, fue el último de los profetas. Pero esto no significa que pare la llamada a Allah, porque la dawa, la llamada al Islam, continúa y va a continuar hasta el día del juicio. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: habrá un grupo de mi umma que será siempre victorioso en la religión y triunfante sobre sus enemigos. Nadie los opondrá ni los dañará. Esto fue un hadith relatado por Imam Ahmed. Este grupo es lo que se llama la secta salvada, el grupo salvado. Es el grupo que va a estar en la verdad, es el grupo que está en la verdadera religión de acuerdo al entendimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros, sin añadiduras, sin innovación. Y este grupo llamará a la verdad y clarificará y la pondrá en práctica. Allah va a hacer que siempre haya un grupo que llame a la verdad, aunque sean pocos, siempre va a existir. La religión está protegida, siempre va a haber un grupo que va a llamar a la verdad. Ellos llamarán a la verdad clarificando cuál es el verdadero tawhid, cuál es el verdadero mensaje del Islam, lo que significa el tawhid, sin innovaciones, sin shirk, sin nada que lo ponga. Y también, decía profesora, recordad siempre que todo corazón que busca la verdad sinceramente la va a encontrar. Aquí vivimos en una época donde se dicen muchas cosas. Mucha gente distorsiona y da otro significado al Islam, llenan innovaciones, hacen prácticas que contradicen al Islam, que te sacan del Islam, como shirk, innovación, adorar a ídolos. Hay de todo, hay de todo. Pero si tú quieres saber la verdad, de corazón, yo quiero saber la verdad, Allah te la dará. Aquel corazón que realmente quiere saber la verdad, Allah lo va a guiar. Y Allah le va a enseñar esa verdad que quiere sinceramente. Esta verdad está protegida por Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah siempre va a proteger esta religión. Y esta verdad y esta religión están protegidas porque Allah preservó el Corán y la Sunna e hizo que siempre haya un grupo que llame a la verdad. Siempre va a haber un grupo que clarifique la verdad para aquellos que la busquen realmente. Siempre va a haber. Así que tenemos a los musulmanes que siguen
la revelación paró, pero los musulmanes, hay grupos musulmanes que siguen el trabajo de los profetas, que es llamar a la verdad. Bueno, siguiendo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Su nombre completo es Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Luway ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Uzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudra ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Y bueno, lo he puesto en el grupo. Adnan viene de la familia de Ismael, que alayhi salam, que era el hijo del profeta Ibrahim alayhi salam. El número 5 que aparece aquí en el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Qusay, que fue el que reunificó a la tribu de los Quraysh. Y los Quraysh, por reunificar a esta tribu, Qusay tenía un estatus muy alto, porque ellos en aquella época la sociedad daba mucha importancia a los linajes, de qué familia vienes, qué ha hecho, todos tenían una importancia mayor o menor, tenían estatus. Entonces, todo el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era de un alto estatus, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, empezamos que Qusay, bueno, primeramente que viene de Ismael, del profeta Ismael, de su padre Ibrahim, alayhi salam. Y luego Qusay, que fue el que reunificó a los Quraysh. Entonces era una figura muy importante dentro de los Quraysh, ese Qusay. Luego Qusay dejó 4 hijos. Y el mejor de ellos era Abdul Manaf, que era el responsable de proveer alimento a los Hujjaj, que eran los que hacían el Hajj. Y ese también está en el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib también era de gran estatus, que también es parte del linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque también, porque Abdul Muttalib fue el que redescubrió la fuente de Zamzam, el agua de Zamzam, que estaba escondida y nadie podía encontrarla. Y fue Abdul Muttalib que Allah lo guió a través de un sueño y fue el que encontró el agua de Zamzam, la fuente de Zamzam. Entonces, claro, Allah eligió a Abdul Muttalib para encontrar agua Zamzam. Otro ancestor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el que reunificó a los Quraysh. Otro fue el que daba el alimento alimentaba a los peregrinos. Todos tenían un alto cargo y venía de un linaje muy, muy importante. Luego, Abdul Muttalib, que era el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, necesitaba hijos y hizo un juramento de que si tenía 10 hijos, sacrificaría uno a los ídolos. Y eso demuestra la gran ignorancia del periodo preislámico. ¿Cómo vas a pedir 10 hijos y vas a sacrificar a uno? ¿Por qué vas a hacer eso? Y bueno, pues Allah le concedió 10 hijos. Y cuando llegó el momento de sacrificar uno, pues hizo algo que era, a ver, hacía algo para ver quién era el que tenía que ser sacrificado, y el que salía siempre era el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Pero Abdul Muttalib quería mucho a Abdullah, era su hijo preferido. Era muy guapo, era fuerte, le gustaba mucho, lo quería mucho. Entonces, en vez de sacrificarle a él, pues dijo que iba a sacrificar 100 camellos. Y fue así como el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se salvó. Todos los Quraysh sabían que el linaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era excelente, era muy alto. Y
y nadie podía cuestionar eso. Y además, en todo su linaje nunca hubo un caso de adulterio. Y eso también lo respetaba muchísimo, porque en esa época el adulterio era frecuente. Pero todo el linaje, todos los descendientes venían de un matrimonio legal. Y eso también añadía a su linaje, a la importancia de su linaje. Por esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba protegido, porque cuando él vino con el mensaje del Islam, nadie le podía matar, porque le protegía a su familia, su tío, por ejemplo, le protegía, es que venía de una familia muy importante, y los árabes eh, respetaban mucho eso, le daban mucha importancia. Entonces nadie le podía atacar. Y fue una manera así fue una manera de que Allah lo protegió. Bueno, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nació en el año del elefante, el año del fiel, como viene en un incidente que encontramos en el tafsir de Surat al-Fil. ¿Y qué pasó? ¿Qué incidente es este? Pues fue cuando en Yemen había un rey, un gobernador, que se llamaba Abraha. Y Abraha vio que la gente peregrinaba mucho a la Meca. Entonces él sintió celos y quería que la gente fuera a peregrinar a su tierra. Y él era cristiano e hizo una iglesia grandísima que la llamó Al-Qulais, y entonces lo que él quería es que la gente fuese allí a peregrinar, igual que lo hacía en Meca. Entonces, uno de los árabes de Meca sintió pues un recelo, le enfadó eso mucho y se fue a esa iglesia y bueno, fue uno de los árabes, dijo no sé si era de Meca o no, pero fue uno de los árabes, y fue allí de la religión de ellos, de Meca, porque ellos tenían su propia religión, adoraban ídolos y sintió recelo de su religión y fue a esa iglesia y la manchó con heces de animales. Entonces, cuando Abraha se enteró, se enfadó y decidió ir a Meca a destruir la Kaaba. Y se cogió un ejército de 600.000 soldados y se llevó unos cuantos elefantes. Y los árabes se fue hacia la Meca, allí, a destruir la Kaaba. Y los elefantes, no, eso era algo muy extraño para los árabes, ellos no tenían elefantes allí. Entonces, de camino de Yemen a la Meca, pues se fue encontrando con muchas tribus de árabes y las iba invadiendo, y ninguna de las tribus de los árabes pudo defenderse porque era muy fuerte, les saqueaba, les destrozaba. Y así como iba hacia Meca, así iba arrasando por todo lo que se encontraba. Abraha y sus soldados y los elefantes. Entonces, llegó, ya acercándose a Meca, llegó a un sitio como a 20 kilómetros de la Meca y ahí se encontró con unos camellos y se los cogió. Y esos camellos eran de Abdul Muttalib, que era el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces Abdul Muttalib fue a Abraha y le dijo, fue hacia él porque quería que le devolviera los camellos. Y Abraha, cuando lo vio, sintió como, uy, este hombre es importante, sintió como, tiene estatus, tiene rango este hombre, este no es cualquiera. Y el profeta, entonces Abu Muttalib le dijo, dame los camellos, que son míos. Y Abraha le dijo, me vienes solo a por los camellos, no te preocupa la cava que voy a destrozar, dice, ya no te respeto más. Y entonces Abu Muttalib le dijo, yo soy yo soy el dueño, yo soy el dueño de los camellos y la cava tiene a su dueño. La cava tiene a su señor que la va a defender. Y con eso,
pues se fue a destruir la Kaaba. Pero ninguno, subhanallah. Fijaros cómo esto demuestra que los Quraysh creían en Allah, sabían que Allah existe, y creían en el Tawhid al-Rububiyyah, pero creían en Allah en el sentido de que de su Rububiyyah, de que Allah es el creador, el proveedor, el que controla todo, pero no lo adoraban solo a él, adoraban a él. Pero ellos estaban muy bien seguros de que Allah iba a defender la Kaaba, porque es que ninguno de los Quraysh se metió a intentar defender. Se quedaron mirando. Entonces, ¿qué pasó? Que Allah subhanahu wa ta'ala se encargó de defender la Kaaba. Ellos no tuvieron que hacer nada, nada. ¿Y qué pasó? Que había uno de los elefantes, se llamaba Mahmud, y cuando le decían de ir en la dirección a Kaaba, se sentaba, se negaba. Y cuando le decían de ir en otra dirección, iba, pero él no entraba a la Kaaba. Y en eso, cuando Allah manda a esta bandada de pájaros, a Babil, que venían, los pájaros, tenían piedras como, eh, ¿cómo decir? Como que quemaban la piel. Eran piedras que quemaban la piel. Y con esas piedras las mataron a todos los soldados. Mataron a todos. Porque cuando la piedra tocaba a cada uno, lo mataba. Y los destrozó. Entonces, claro, eh, esto hizo que los Quraysh fuera, fijaros, porque Allah es al-Hakim y todo lo hace por una razón. Cuando, cuando el resto de las tribus árabes vieron que Allah defendió a los Quraysh y que fueron los únicos que a los que Abraham no pudo con ellos porque Allah los defendió, pues vieron a los Quraysh como la tribu más importante y se convirtieron en la tribu jefe de todas las tribus árabes, ¿no? Entonces, claro, ellos sabían que si los Quraysh aceptaban al Islam, es que significaba que el Islam era la correcta religión. Y si no aceptaban el Islam, significaba que no era la correcta. ¿Vale? Entonces, esto pasó, bueno, esto viene en el Suratul Fil, que está en el Corán, en el Tafsir, y esto pasó, el año cuando pasó este incidente, fue el año 571 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús, de Isa. Y este es el año en el que pasó este incidente. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació un mes y medio después de este incidente. Y fue cuando, en este momento, que Allah hizo que naciera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces los Quraysh ya eran, cuando nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los Quraysh eran la tribu jefe de los árabes. Eran los líderes de las tribus árabes en la península. Y bueno, los Quraysh no negaban a Allah, sabemos que no negaban a Allah, la existencia de Allah, el poder de Allah, su rububía, pero adoraban a ídolos. Y bueno, después, eso es lo que pasó, o lo que estaba diciendo, que al ser la tribu líder, cuando se abrió Mecca, cuando el profeta Muhammad conquistó Mecca, ahí vemos en Surah al-Nasr, es cuando las tribus venían a aceptar el Islam. Venían grupos y grupos de gente y de tribus a aceptar el Islam, porque ya el Islam era la religión de Mecca. Entonces los entraron en masa al Islam. Luego, otro beneficio. Si Allah protegió a la Kaaba, también va a proteger a todo aquel que defienda su religión. Y porque la vida de un musulmán o musulmana es más valiosa y preciada para Allah que la propia Kaaba. Y si Allah protegió a los Quraysh que eran idólatras, ¿cómo Allah va a proteger a un verdadero creyente? Pensad en esto. Si los enemigos de los creyentes planean, Allah siempre va a planear en contra de ellos. Luego, Abdullah, el padre del
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se casó con Amina bint Wahab. Y el padre del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, viajó por negocios y al regresar pasó por Medina, pero se sintió enfermo y murió. Murió en Medina. Y su madre estaba embarazada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, murió muy joven, como tenía 25 años. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació como un huérfano, porque un huérfano en el Islam es cuando no tienes padre. En el momento que no tengas padre, ya eres huérfano. El profeta sallallahu alaihi wasallam nació un lunes. Y lo más probable es que naciera en el mes de Rabi al-Awwal, pero no se sabe el día exacto. Nadie sabe el día exacto de ese mes y cuando nació. Y aquí podemos traer, aquí hay otro beneficio, porque si Allah hubiera legislado o fuera algo bueno el celebrar el cumpleaños del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues hubiera preservado la fecha exacta de su nacimiento. Esto es algo que a la gente que practica esta vida, esta innovación de celebrar el Maulid, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni siquiera se sabe exactamente cuándo nació. Entonces, luego su abuelo, Abu Muttalib, claro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nació huérfano y su abuelo, a los 7 días, celebró una walima, celebró el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sacrificó un animal, comieron y tal, y lo llamó Muhammad. Y este era un nombre que no era común, era un nombre raro para los árabes. Y le preguntaron cómo, que ese nombre, por qué le había puesto ese nombre. Y el Abu Talib respondió, de entre lo que respondió, dijo que esperaba que fuera alguien muy admirado. Y además, al mismo tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala hizo que nadie más que se llamase Muhammad dijera que era un profeta en ese tiempo. O sea, no había nadie más que se llamaba Muhammad que dijese yo también soy un profeta. Y luego su madre, Amina, lo amamantó por 3 o 7 días, no se sabe exactamente. Y luego le amamantó una esclava que tenían, una esclava de Abdul Muttalib que se llamaba Uweiba. Y luego le hicieron libre a esa esclava. Y luego los árabes tenían la costumbre de mandar a los bebés, a los recién nacidos o poco tiempo de nacer, los mandaban al desierto, a que los criaran otras mujeres, como por 2 años, porque era, era mejor el criarse en el desierto, porque era un ambiente más sano, y luego la gente hablaba mucho mejor el árabe en esas zonas del desierto, y era costumbre de ellos, de la recién nacidos, los mandaban que los criaran ahí bien, con otras mujeres que se dedicaban a eso, y luego los mandaban de vuelta. Entonces, lo que hacían era pagaban a esas mujeres, se dedicaban a eso, su trabajo era eso. Venían del desierto, iban buscando niños para que luego cuando se los trajesen les pagaran, y así se ganaban la vida. Entonces, cuando vinieron unas mujeres, cuando buscaban por niños y veían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no lo querían coger. ¿Por qué? Porque no tenía padre y decían, si lo amamantamos, luego no nos van a pagar bien por él porque no tiene padre. Y querían uno con padre que les pagaran bien por el servicio. Entonces, una mujer que se llamaba Halima bint Sa'id, ¿cómo se llama? Halima as-Sa'diyya, perdón, radiyallahu anha, pues no encontraba otro niño para coger y cogió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y desde el primer momento que lo cogió, pues empezó a notar cosas, empezó a notar bendiciones, baraka, que tenía un camello que estaba medio enfermo y de repente se puso bien, empezó a encontrar comida, empezó a leche, empezó alimentos, se dio cuenta que este niño está bendecido, este niño tiene algo especial. De tal forma que cuando pasó el periodo de 2 años y ya le tocaba dárselo a su madre otra vez, pues le pidió a la madre que por favor se lo dejara tener más tiempo.
porque tenía mucha baraca con este niño. Y bueno, se la dejó y regresó. Y cuando regresó el profeta Mohammed sallallahu con Halima al desierto, ahí es cuando pasó el incidente de los ángeles, que Allah mandó unos ángeles y le abrieron el corazón al profeta Mohammed, sacar su corazón. Creemos en eso, no sabemos cómo, pero esto es un hadith auténtico y lo que hicieron era lavar su corazón y ponérselo otra vez. Y cuando se lo abrieron, encontraron un punto negro y eso se lo lavaron. Dijeron, este punto negro es lo que tenía del shaitan. Y se lo lavaron, como que ya tenía un corazón puro. Era un hombre puro, no tenía ningún defecto en su corazón, en el sentido de enfermedades del corazón, en el sentido de moral, de esto. Entonces, se lo pusieron otra vez y luego cuando Halima se enteró de que eso había pasado, yo he leído en otro reporte que él estaba con los niños y los niños se terrorificaron, se aterraron y por eso lo contaron a Halima y entonces Halima se asustó. Se asustó y fue a dárselo otra vez a su madre. Y bueno, hoy hasta aquí, ya no me dio tiempo de hacer más, casi media hora. Bismillah, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.